Señor le bendiga, hermanos. Por favor, abramos la bendita y preciosa palabra en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 42. Leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Padre, te damos gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Señor, uno más que el universo está aquí a través de tu palabra, a través de tu Espíritu. Uno más que Salomón, mi Señor. Glorifica tu nombre, mi Señor. Tu nombre sea santificado, tu reino sea establecido, mi Señor. Señor, paséate, mi Señor, a través de cada corazón, Dios mío, trayendo, mi Señor, convicción de que tú eres la única necesidad que tenemos cada uno de nosotros, de que tú eres suficiente, mi Señor, para cada una de nuestras necesidades y situaciones, de que tú eres el camino, la verdad y la vida, mi Cristo, porque tú eres más grande que todo el universo. Glorifica tu nombre, mi Señor, a través de tu palabra, mi Señor. Nosotros, Rey, disponemos nuestros corazones, mi Señor, a recibir tu palabra, tu enseñanza, tu consejo. Espíritu de Dios, enséñanos, guíanos, capacítanos, mi Señor, para amarte, para vivir, para agradarte, para obedecerte y hacer como tu reino, tu bendita y preciosa voluntad. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos visto en la semana pasada, veíamos cómo el Señor habla tremendamente sobre tres cosas en las que Él es más grande. En Mateo 12:6, Él dice que Él es mucho más grande que el templo. Acordémonos de que el templo era la vida de Israel. El pueblo vivía para el templo. Su adoración era en el templo. La presencia de Dios se hallaba en el templo. Su servicio estaba cimentado en el templo. Para ellos el templo era lo más alto. Pero Cristo viene y dice: yo soy más grande que el templo. Bendito es el Señor. Jesús nos revela y nos manifiesta mucho más poder y revelación que lo que el templo reveló y manifestó. Jesucristo nos da más y pleno acceso a Dios, mucho más que lo que el templo le daba acceso a los hombres, porque acordémonos de que al templo solamente, al lugar donde estaba la gloria, solamente podía entrar un hombre una vez al año. O sea,
la presencia y la gloria manifiesta de Dios estaba restringida. Por eso el Señor dice, es importante que nosotros nos preguntemos, ¿por qué el Señor dice que Él es más grande que Salomón? ¿Por qué? Usted y yo debemos conocer qué dice la Biblia. ¿Por qué es que Cristo dice que Él es más grande que Salomón? Porque Él dice que escudriñemos las Escrituras. Él dice que Él es más grande que el templo, pero si el templo era todo, inclusive todavía todo el pueblo judío, lo único que están esperando es un milagro sobrenatural para comenzar a construir el templo. Ellos vivieron y viven para el templo. A ellos no les interesa un Cristo que vino. Ellos quieren templo, quieren sacrificios. Y el Señor dice, uno más grande que el templo está aquí hoy. Amén. Uno más grande que este lugar, que esta casa de oración está aquí hoy. Uno más grande que cualquier ministro en la tierra está aquí hoy, se llama Jesucristo. Bendito es el Señor. Es importante que nosotros entendamos eso y que eso sea vida, parte de nuestra vida, que uno más grande que todo el universo, que se ve y el que no se ve está aquí. Hoy se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo fue la mayor manifestación de la verdad. El templo eran simplemente sombras, parábolas, ejemplos, tipos. El templo manifestaba tipos de una verdad que vendría. Por eso cuando Él se les presentó, les dijo, ustedes siguen viviendo en las sombras, siguen viviendo en tipología, siguen viviendo en una religión como la mayoría de los creyentes. Una religión, y yo soy la verdad, yo soy el templo, hablaba de mí, los sacrificios hablaban de mí, el sacerdocio hablaba de mí, la lámpara hablaba de mí, todo hablaba de mí. Yo estoy más grande que el templo. Por eso Él decía que era más grande que el templo. Ahora, el punto principal de este pasaje que leímos hoy: si los judíos amaron y honraron tanto el templo, en una manera que lo hicieron y lo siguen haciendo, porque siguen añorando, ellos respiran para que se construya el templo, tienen todo dispuesto. Si usted se mete en el internet, hay varias páginas, el instituto del templo.org.com, usted se mete y ahí encuentra, ya tienen todo listo para construir el tercer templo. Viven para el templo, respiran para el templo, hablan solo del templo, no les interesa uno más grande que el templo. Bendito es el Señor. Vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron las maravillas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros, maravillas? Usted es una maravilla el hecho de estar hoy aquí. Usted es una maravilla de Dios el hecho de estar hoy aquí, porque si usted está aquí es porque usted está poniendo por alguna razón sobrenatural los ojos en ese Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Él es más grande que todo. Vimos también de que Jesucristo declaró ser más grande y mayor que Jonás. En Mateo 12:41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación. Mire, Nínive era un pueblo condenado, sin esperanza. El Señor mandó a su profeta Jonás. Hermanos, debemos entender por qué Dios dice que uno más grande que Jonás está aquí. Debemos entender que dice la palabra. ¿Por qué es que Dios dice que es más grande que Jonás? ¿Por qué? Y dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación. Ojo, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Y esa palabra se cumple hoy. Amén. Vemos que la obediencia de Cristo hacia Dios fue mayor que la obediencia de Jonás hacia Dios. El Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar, y ahí mismo inmediatamente cogió un tiquete, compró y se fue para otro pueblo, para irse lo más lejos de la presencia del Señor, dice la Biblia, para alejarse de. Entonces Jesucristo es mayor que Jonás porque era más obediente a Dios que Jonás. Esa es una de las cualidades, hay muchas más. El sacrificio de Jonás fue mucho menor que el sacrificio de Cristo. ¿Cuál fue el sacrificio de Jonás? Porque eso era profético. Mire que Jonás se pudo haber, cuando ya lo sacaron
de debajo del barco que estaba dormido y lo subieron. Y él, cuando ya dijeron de que lo iban a tirar, no, déjeme, yo me tiro, se tiro, no. Proféticamente él tenía que dejarse tirar, porque Jonás era una profecía de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces Jonás proféticamente murió cuando cayó al mar, para que ese pueblo, ese barco no muriera. Bendito es el Señor, porque hablaba de la salvación hacia esos hombres. Entonces el sacrificio de Cristo fue mucho mayor que el sacrificio de Jonás. Estamos hablando proféticamente. Vemos que la resurrección de Jesús fue mucho mayor que la resurrección de Jonás, porque la misma Biblia dice, ahí mismo en el libro de Jonás, dice que, y el Señor tipológicamente habla de su muerte, como los 3 días y las 3 noches que estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Jonás resucitó. Jonás dice que se hallaba en lo profundo de la muerte, en lo profundo del Seol. Y a los 3 días, porque era profético, él resucitó. Entonces la resurrección de Cristo fue más grande. El sacrificio de Jonás fue por 3 hombres que habían ahí. El sacrificio de Cristo fue por esos 3 y por toda la humanidad que ha vivido desde Adán y Eva. Bendito es el nombre del Señor. Que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Ya si el mundo no queremos venir al Señor, mire, por ahí hay una enseñanza que me permitía el Señor, que la iba a traer hoy, pero bueno, gloria a Dios, el Señor me guió a esta. Para que entendamos de que muchos son los llamados, pero dentro de los llamados vienen los escogidos, y lo vamos a ver verso por verso, porque usted sabe que aquí no venimos a escuchar prédicas, aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Bendito es el Señor, porque el pueblo del Señor debe ser enseñado en la palabra. Usted debe aprender a tener comunión con Dios a través de la palabra, igual que el pastor, igual que cualquiera, para que se acaben los reyes. Es que Dios nos llamó reyes para reinar. Él dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Vino el reino, pero trajo un solo rey, no 2, ni 3, ni 100. Se llama Cristo. El rey de la iglesia es Cristo, y la única autoridad de la iglesia no puede ser otra que la palabra de Dios. Bendito es el Señor. No puede ser otra. Lo demás es perversión. Por eso usted ve los púlpitos pervertidos, buscando dinero y prosperidad para el pastor. Entonces vemos que la resurrección necesita, muchos que están predicando hoy en día necesitan resucitar, porque entre el antiguo hombre, el viejo hombre y el nuevo hombre tiene que haber una tumba. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede haber fruto. Bendito es el Señor. Muchos no han resucitado porque no han muerto. Es que para resucitar necesitamos morir. Vemos que el mensaje de Jonás fue mucho menor que el mensaje de Cristo. El mensaje de Jonás se fundamentó en, primero que todo, dentro de su corazón, él quería que condenara a Dios, que destruyera a Dios a todo niño. Y lo que salía de la boca era porque Dios estaba ahí obligándolo. Porque él no quería, al punto que cuando el Señor se sentó por allá en un monte a esperar a ver qué pasaba, a cruzar las manos, para que Dios los destruya. Y cuando vio que Dios no los destruyó, se enojó contra Dios. Entonces, por eso el mensaje de Cristo es mucho mayor que el mensaje de Jonás. Por eso hay uno más grande que Jonás. Hoy aquí se llama Cristo. Bendito es el Señor. Ahora, y vemos que el resultado del ministerio de Cristo fue mucho mayor que el resultado del ministerio de Jonás. El resultado del ministerio de Cristo es paz, gozo, bondad, benignidad, amor, mansedumbre, dominio propio, Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder de Dios y Espíritu de temor de Dios. Eso es lo que ha derramado y lo que quiere derramar el Espíritu Santo en cada uno de los que nazcan de Dios. Salvación y vida eterna. El ministerio de Cristo, por eso hay uno mayor. Entonces debemos entender por qué Dios dice que uno mayor que Jonás está aquí. Ahora, el punto de Cristo es este. Los hombres de Nínive se arrepintieron ante un profeta iracundo, que lo único que quería era que Dios los destruyera a todos. Ese es el punto. Ante la predicación de Jonás se arrepintió
todo ese pueblo y se pusieron en ayuno, en silicio, en ceniza, en humillación, desde el rey hasta todos los animales. Nadie comía ni bebía, a ver si Dios tiene misericordia. Y Dios, el mismo Jesús que está aquí hoy, fue el que derramó la misericordia sobre Nínive. ¿Cuánto más nosotros, usted y yo, debemos arrepentirnos ante la palabra de uno mayor que Jonás? Si ante Jonás se arrepintieron 120,000 personas en una sola prédica, estuvo amenazándolos. Quedan 39 días, 38 días, 30, 27, 15, 5, mañana serán destruidos, y se arrepintieron. ¿Cuánto mayor ante la palabra, no de venganza como Jonás, sino de amor, que entregó su vida, que se humilló? Lo que leía mi esposa, qué cosa más preciosa y más real de cómo menospreciamos nosotros al Señor. Hoy nos vamos a concentrar en el verso 42, donde Jesús dice que es mayor, no solo que el templo, no solo que Jonás, sino mucho mayor que Salomón. Vayamos nuevamente, Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra. Ojo, ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Mayor que el templo, mayor que Jonás, mayor que Salomón. Ahora, ¿por qué dice Cristo de que Él es mayor que Salomón? Vamos a ver 4 razones por las cuales Jesucristo dice que es más grande y mayor que Salomón. Primero, Salomón fue el más grande rey que tuvo Israel. El más grande, ¿en qué? En resplendor, en riquezas, en poder, en majestad, en reconocimiento mundial, en paz. El más grande que David. Que David realmente no tuvo paz. Pero Salomón, desde que se montó hasta que terminó, hubo paz. ¿Ves? Fue el más grande rey que tuvo Israel en estas condiciones, porque el más grande rey de Israel fue David. Pero en cuanto a lo que estamos hablando, en cuanto a la majestad de Israel, al poderío de Israel, al reconocimiento de Israel, al sometimiento de todas las naciones por Israel, fue Salomón. Y su reino tuvo mucho resplandor. Y ya le voy a mostrar verso por verso que la Biblia lo confirma. En cuanto a la extensión de su reino, en términos de poder, de riqueza y señorío, Salomón fue grandemente reconocido. Todas las naciones que rodeaban a Israel fueron sometidas, y no solamente sometidas, sino que puso tributo sobre cada una de las naciones. O sea que todas las naciones que rodeaban a Israel, inclusive algunas lejanas, le pagaban tributo anual a Salomón, para que veamos el esplendor de su reinado y el poder de su reinado. Durante su reinado tuvo paz por décadas Israel, lo que nunca había tenido. Salomón fue quien construyó el templo maravilloso, el templo majestuoso con los mejores materiales, oro, piedras preciosas. El templo era una maravilla para el mundo. Entonces, ¿por qué es que Cristo dice que es mejor? ¿Qué fue lo que construyó Cristo? Bajo el reino de Salomón,
Israel conoció el punto más alto de gloria y poder en toda la historia. Si nosotros vamos a buscar cuál fue el momento de gloria de Israel, cuando Salomón fue rey. Bajo el dominio de Salomón, Israel estuvo en el pináculo de la gloria, la grandeza, el poder y las riquezas. Porque es que Cristo es mayor que Salomón. Todo el mundo conocía la sabiduría de Salomón y su grandeza. Los grandes reyes y reinas viajaban cientos o miles de kilómetros, no en avión ni en carro, por el desierto, para ir a escuchar la sabiduría que salía de la boca de Salomón y para conocerlo personalmente. Sabemos de que esa sabiduría de Salomón se la dio Dios, no era de él. El texto nos habla de la reina del sur o reina de Saba, que era la reina, una reina de Arabia, Arabia del sur, por eso se llama la reina del sur, estaba al sur. La reina viajó alrededor de 800 kilómetros. Usted sabe lo que es una mujer. Usted sabe cómo vive una reina. No vive lavando platos, ni coge una escoba. Una reina vive para que le hagan todo. Entendamos que fuera cualquier persona, cualquier mujer que está trabajando. Usted ve a la mujer manejando taxi, hoy en día hacen de todo. Una mujer que haga de todo, bueno, miramos, nos vamos para allá, pero estamos hablando de una reina que tenía un séquito de gente para servirle día y noche. Una mujer delicadísima. Y se le ocurrió ir a escuchar personalmente lo que dicen la gente, lo que dicen los reyes, lo que dicen mis amigos los reyes, de ese Salomón. Y armó su carruaje y su equipo con riquezas. Ahorita leemos qué tipo de riquezas ella tenía, para escuchar la sabiduría de Salomón. Por eso dice, uno mayor que Salomón está hoy en este lugar. Y hay 4 puntos que vamos a ver, en los cuales se demuestra que Jesucristo es mayor que Salomón. Esta reina estaba, ¿qué quería? Buscar sabiduría y verdad. Cuando una persona quiere buscar sabiduría y verdad, como lo hizo ella, en la forma que lo hizo ella, por supuesto que en ella había venido el Espíritu Santo, que fue el que la animó a ir allá. Porque a través de esa mujer nació un pueblo, allá en el África, nació un pueblo para Dios. Que hoy en día muchos han regresado a Israel. Usted ve los africanos que han regresado a Israel por montones. Porque Dios estaba en ese plan, porque Dios proféticamente, Dios todo lo arma, proféticamente más adelante estaba, que se tenía que cumplir, de que Cristo iba a decir esas palabras, que mayor que todas esas grandezas estaba uno que había venido, bendito es el Señor, porque la profecía, todo es una sola cosa con Dios. Ahí no hay nada, una cosa por allí que está desconectada. Si está desconectada es porque usted y yo no entendemos, pero no hay nada desconectado en la Biblia, todo es perfecto. Ella no midió el costo. Estamos hablando no de cualquier mujer o de cualquier hombre. Ella no midió el costo de ir allá. No midió el peligro, porque acuérdese cuando cantábamos y ese salmo tan precioso que dice: que mirarán mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nosotros estudiamos eso, nos dimos cuenta de que era una obligación para el pueblo de Israel ir 3 veces al año a adorar en el templo. Ya lo grande que era el templo. Y 3 veces al año estaban expuestos a los ladrones, a los asesinos que estaban en los caminos, en las montañas. Por eso alzará mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De cuál de esas montañas vendrá mi socorro? A muchos los atracaban y los mataban. Acuérdese del ejemplo que el Señor da del buen samaritano.
Llegaban sin con qué ofrecerle nada al Señor. Y cuando llegaban allá, el templo ya estaba, el templo era una cueva de ladrones, como hoy en día la mayoría de los templos, cuevas de ladrones. Que no les interesa predicar el evangelio de Cristo, el evangelio de la cruz. Pablo decía, yo solo me glorío, no en las filosofías que predican los hombres, solo me glorío en la cruz y en el crucificado. Y cada día muero. Y cada día pongo mi vida en servidumbre. Y dice, y sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, buscando siempre la santidad, la cruz, a Cristo y el crucificado. Entonces, esta mujer no midió los peligros. No midió. ¿Por qué? Porque llevaba oro, llevaba piedras, llevaba cosas, llevaba madera, llevaba cosas muy valiosas. No midió el cansancio. Meses, dice mínimo 3 meses se demoró ese viaje, 800 kilómetros. En esa época, en desierto, adversidades, el calor del desierto, las incomodidades. Estamos hablando de una reina, hermanos, con tal de encontrar una verdad en ese Salomón. Por eso el Señor dice que esa mujer, la reina de Saba, va a condenar a la mayoría de los que se llaman cristianos. Ella, personalmente. No solamente ella, los de Nínive van a condenar personalmente a la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Porque a ellos, ella fue kilómetros exponiendo su vida, sus riquezas, todo, por solamente ir a escuchar a un hombre y volverse. Uno mayor que Salomón está aquí, la palabra de Dios, bendito es el Señor, el Espíritu Santo, Cristo Jesús. Ahora, entendamos esto. ¿Por qué dice el Señor estas cosas? ¿Sabe una cosa? El que les habló era el mismo Hijo de Dios, el creador del universo. Mientras que Él les está diciendo que la reina de Saba, Él les está hablando, porque estamos hablando de Mateo, que Él está hablando a ellos, le está poniendo el ejemplo de la reina. Y entonces Jesús les estaba hablando, uno mayor que el templo, uno mayor que Jonás, uno mayor que Salomón está aquí. Ustedes no tienen que ir a otro país. No tienen que ir a África, usted no se tiene que mover. Mírenme, aquí me tienen. Usted y yo tenemos a Cristo. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice que no tienes que subir al cielo a preguntar por ella o ir a atravesar el mar. No, cerca de ti está la palabra. La palabra es el verbo es Cristo, bendito es el Señor. Ellos tenían a Cristo ahí, no tenían que viajar a ninguna parte. No tuvieron que viajar, hermano, a ningún lugar. Él era, al contrario, él venía de un país lejano, tan lejano que para poder venir a la tierra se tuvo que despojar de toda su gloria, de todo su señorío. Se hizo débil, el hombre más débil de la tierra, Cristo, se hizo bajo para estarles hablando. Y uno que vino de lejos. Ustedes no tuvieron que ir a ningún lado, usted y yo no tenemos que ir a ningún lado. La Biblia dice que nosotros no lo buscamos a Él, que Él nos buscó a nosotros y nos encontró. Entonces mire lo profético, porque esto es una palabra profética. Nacer en un pesebre, expuesto a ser muerto por el mismo Herodes, y venir, comenzar su ministerio y venir a decirles, ustedes no han tenido que ir a ningún lado. Les dio los ejemplos, les mostró el poder, vieron las resurrecciones, viendo todo. ¿Cuántos aquí hemos visto resurrecciones? Primero que todo, en nuestra vida. Porque si no, estaríamos muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios y separados de la gloria de Dios. Entonces, hemos visto el poder de Dios. Les mostró su sabiduría, su poder, su gloria, su amor. Y aún siendo mayor que Salomón, lo despreciaron. La mayoría de la gente que está en las iglesias hoy y viven en pecado, viven bajo su propio yo, montando argumentos, son exactamente como ese pueblo judío. Cristo allá hablando, sin menospreciaron. Uno mayor que Salomón está hoy aquí, hermano. Bendito es el Señor. El punto del Señor es este.
Aquí hay una reina gentil, les está poniendo en la reina de Saba. Una reina gentil. Gentil quiere decir que no era del pueblo escogido, del pueblo de Dios. Una mujer, así como el Señor le dijo a aquella mujer que el pan no era para los perros. Ella era una de esas como nosotros. Aquí está una reina gentil. Viajó a través de muchos kilómetros, muchos países, adversidades, para escuchar la sabiduría de un hombre débil y enfermizo. ¿Cuánto más deberíamos nosotros escuchar la enseñanza y la sabiduría del Hijo de Dios? Que el Espíritu Santo esté tocando tu corazón y mi corazón, porque esto no es una palabra cualquiera. Esta es una palabra profética para tu vida y para la mía. Esa mujer gentil viajó de muy lejos trayéndole sus tesoros a Salomón, solamente para escuchar unas palabras. ¿Por qué? Porque ella estaba siendo guiada. El que la llevó allá fue el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no es el que nos guía, ni es el que nos trae, en vano trabajan los que predican. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Pero dice el Señor: yo he venido a ustedes a traerles paz, sanidad, restauración, bendición, vida eterna. Y me rechazan. Porque dice: este pueblo de labios me honra. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Pero nuestro fruto, lo que hacemos, dice, me interesa más. Como cuando le dijeron: ¿a quién quieren crucificar? ¿A Jesús o a Barrabás? Crucifica a Jesús y entréganos a Barrabás. Eso es lo que hace la gente cuando vive bajo su propio entendimiento, sus propios argumentos, su propio yo, sus pecados. Pero yo he venido del cielo. Se despojó de su gloria, fue humillado, destrozado. Su cuerpo fue una llaga profética para sanar tu cuerpo y el mío. Es lo mismo. Hoy nos dicen, usted sabe que esto es una realidad profética. He venido a tu casa. A tu casa. No tenemos disculpa. Tenemos el evangelio en la casa. Usted prende el internet. Tiene millones de prédicas. Millones de iglesias. Usted aquí tiene iglesias para escoger. La radio. Le llevan a la casa. Le tocan la puerta. Entonces el punto del Señor es: he venido a tu propia casa. Así se lo digo a ellos. A tu propia ciudad, a Jerusalén. Y ustedes no quieren escucharme y por eso no quieren obedecerme. Hermanos, usted y yo sabemos, hay creyentes. Usted simplemente se bañó, compra un pasaje y se viene para acá. O viene caminando. Hay creyentes, hay testimonios de creyentes, 1 o 2 días para poder ir a escuchar una palabra un domingo. De barro hasta por acá. Pero no los para nadie para ir a escuchar una palabra y luego otros 2 días para volverse a su casa. Y usted y yo, Cristo viene y nos visita a nuestra casa. Tenemos las enseñanzas. Qué triste. Por eso dice: por tanto, la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará. Esto es una realidad. Por cuanto ustedes me rechazan a mí, están rechazando a uno más grande que Salomón. Entonces vamos a ver el primer punto en el que Jesucristo es mayor que Salomón. Jesucristo es mayor, primer punto, es mayor que Salomón en sabiduría. Jesucristo es más sabio que Salomón. El mayor atributo de Salomón, ¿cuál era? La sabiduría. El hombre más sabio que ha dado la humanidad siempre. Ahora,
Veamos cómo fue que Salomón obtuvo esa sabiduría. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Nunca ha habido ni habrá un hombre más rico que Salomón, ni más sabio que Salomón. Aquí lo dice textualmente la Biblia. Entonces vemos que al comienzo de su reinado, Dios se le presenta a Salomón y le ofrece riquezas, le da la sabiduría. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios? Entendamos esto. El Señor le entregó a Salomón un cheque firmado. Cóbrelo, pida lo que quieras. ¿No fue lo que dijo al principio? Pídeme lo que quieras. Eso es un cheque en blanco. Imagínense si hoy Dios le pidiera eso a algunos de estos que están predicando la prosperidad. O a los que predican sobre los pactos, sobre las cosechas, siembras. Lo único que les interesa es el dinero del pueblo. Ladrones. Usted nunca, hermano, por favor, no pacte por nada. Es pecado si usted pacta. El pacto suyo se llama Cristo. Dice que Él se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. Manuel, ladrones, Dios mío, cómo cambian, empezaron con una cosa, la llevan a otra, y mire cómo no saben qué inventar. Ahora, ojo, la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, ¿cierto? Y dice que no demos póngale atención a esto, por tristeza o por necesidad. Cuando usted pacta, ¿por qué pacta? ¿Por qué pacta? Por favor, hermano, entendamos. ¿Por qué pacta usted cuando pacta? Por necesidad. Usted está pactando para que Dios le sane a su abuelita o su esposa, o para que Dios le cambie el carro o le dé un trabajo. La Biblia prohíbe, dice que no por tristeza ni por necesidad. Dios prohíbe los pactos. Nosotros estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y estos perversos, ladrones, sin temor de Dios, rapiñeros, y al que le caiga el guante que se lo ponga, porque esto es desde acá para allá. Que Dios no nos llamó a nosotros a reinar, Dios nos llamó a nosotros. Aquí le dijo: porque tu pueblo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo, no al pueblo mío. Por ahí se preguntan, hermano, ¿cuántas almas tenés vos? Mira, ¿cuántas almas tengo yo? Yo aquí no tengo sino esta.
y me toca mantenerla pegada al piso para que le obedezca a Dios, como decía Pablo. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son siervos de Dios. Hay un orden, por supuesto, pero usted y yo somos ovejas de Cristo. No negocian ni hacen mercadería con el pueblo como cuando llegó el Señor al templo. Entendamos, hermano, tristemente no se ha enseñado el modelo de Dios al pueblo. Aquí lo estamos enseñando los jueves, pero llevamos años enseñándolo. Pero cuando Cristo se presentó al templo, no se presentó simplemente para reprenderlo porque estaban vendiendo cosas ahí. No, ese no era el propósito. El Señor lo sacó del templo a los cambistas porque habían pervertido el modelo de cómo acercarse a Dios. Así nosotros no vendamos nada, nosotros podemos pervertir el modelo de cómo acercarnos a Dios. Por ejemplo, el divorcio no es de Dios. No es de Dios. Hoy simplemente hoy en día cambian pastores, cambian de mujeres como cambiar de carro. Eso se llama otra doctrina. Pablo dijo claramente que si viene un ángel del cielo o aún un apóstol yo y os trae otra doctrina diferente a esta, tal sea maldito, anatema. Hay muchas cosas que nos apartan de la gloria de Dios, y Dios, Él estaba limpiando el templo. ¿Por qué? Porque Dios, el templo era una fórmula, era un método, era una sombra, era un ejemplo de cómo acercarnos al lugar santísimo, a la gloria de Dios, viniendo a la puerta que es Cristo, atravesando la cruz que es el altar de bronce, y siguiendo al lavacro que es el bautismo de Cristo es de nosotros, y de ahí remontándonos donde somos revestidos de Cristo, y entonces seguir a donde están la lámpara, los 7 espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, como lo dice claramente Isaías capítulo 11, ahí está, y ahí está el maná verdadero, ahí están los panes para la nutrición del pueblo de Dios, y ahí está la presencia, y ahí es donde están los ríos de agua de vida, ahí es donde Dios nos dice que boguemos mar adentro. Mar adentro. Uno de los salmos dice que los caminos del Señor están en el santuario. Entonces el Señor fue a reprenderlos. ¿Por qué? Porque habían corrompido el modelo de Dios, el modelo de cómo glorificar a Dios. Porque el propósito aquí no es congregarnos, hermanos. El propósito aquí es la gloria de Dios. El propósito suyo y mío, la meta suya y mía es la gloria de Dios. Por eso Pablo decía, dejando ciertamente lo que queda atrás, igual a la meta, lo que está delante, la gloria. Y dice que Dios puso un tesoro en nosotros, un tesoro en vasos débiles, para que la gloria que se muestre sea la gloria de Dios y no la del vaso, como muestran hoy en día. Entonces, ¿qué tal si Dios le ofrece hoy ese cheque que le ofreció a Salomón a muchos de estos de hoy en día? ¿Cómo les parece? Un cheque en blanco. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y mire que Dios está dispuesto a la riqueza, porque después le dijo, mira que no me pediste riquezas y no me pediste eso, pero como no me la pediste, toma, te la voy a dar. Por eso fue el hombre más rico de la tierra, el hombre más sabio de la tierra. ¿Por qué? Porque le pidió a Dios para guiar al pueblo de Dios en la sabiduría y el temor de Dios. Oye, lo que menos hay es temor de Dios para guiar al pueblo de Dios. No, son simplemente ovejas para el matadero, y traiga plata, y traiga plata. No, perversos. Eso no está en la Biblia. No pidió poder ni riquezas o fama, solo pidió cómo poder honrar a Dios ante su pueblo. Ahí está la grandeza. Así que esa sabiduría que recibió de Dios se mostró en todo el reino. Todas las construcciones. Él hizo riegos tremendos, construyó muchos edificios, construyó ciudades. Esa sabiduría le sirvió para construir el reino más glorioso que ha tenido Israel. Sus decisiones eran sabias, y esa sabiduría que Dios le dio le sirvió para sus escritos. Escribió el libro de Proverbios, Salomón. Escribió Cantar de los Cantares, ahí está en la Biblia. Y escribió Eclesiastés, ¿cómo le parece? Con la sabiduría que Dios le dio. Escribió esos libros tan maravillosos. Hay creyentes que cuando necesitan sabiduría van y se meten al libro, a cualquiera de estos libros, a Proverbios. No, uno más grande que ese libro está aquí.
Uno más grande que es el libro de Proverbios, uno más grande que todos los libros está aquí, se llama Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Porque Él está diciendo que Él es más grande que el que escribió esos libros. Debemos entender, hermano. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29. Mira lo que dice. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Mire qué sabiduría tan tremenda le dio. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Mire usted hoy en día ve los historiadores y dice, no, la mayor sabiduría es la china, la egipcia. Mire, aquí hay un solo hombrecito que era más sabio que todos los hombres de la tierra. Ahí lo estamos leyendo. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Hermán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. ¿Cómo le parece? También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Será cierto? Dice que venían de todos los pueblos solamente para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice Cristo les decía, uno mayor que la sabiduría de Salomón está aquí. Y hoy se cumple esa palabra aquí en este lugar. Jesucristo mismo, siendo Dios, porque Cristo es Dios, hizo a Salomón el hombre más sabio de la tierra. Ahora, lo que Dios le dio a Salomón fue una ínfima. Ojo, mira que usted y yo vemos el libro de Proverbios y vemos tremenda sabiduría. El libro de Proverbios, tremenda sabiduría. Y eso, mire, fue solamente, la sabiduría de Salomón fue solamente una pequeñita, ínfima fracción de la sabiduría eterna de Dios. ¿Por qué nosotros debemos poner los ojos en Jesús? Hermanos, miren lo que dice Colosenses 2:9, anótelo. Dice, porque en Él, en Cristo, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el poder, toda la gloria de Dios habita en Cristo. Por eso les digo, uno mayor que Salomón está aquí. Oh, hermanos, y tanta gente siguiendo por ahí que pastores, pedazos de carne débiles como nosotros. Dios mío, ¿qué le está pasando hoy en día a la gente? ¿Qué nos pasa? Es a Cristo. Hay que ir a Él, hay que orarle, hay que escudriñarlo, hay que escuchar. Hermanos, ahora en Colosenses 2:3, miren lo que dice. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, todos los tesoros que existen en el universo infinito de Dios están escondidos en Cristo. ¿Usted quiere sabiduría? No se vaya a pedirle al pastor, no vaya a ir al super ungido que ore por usted. No, tiene que ir al que tiene escondidas toda la sabiduría del universo en Él, en Cristo. Tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir al Señor. Él no está lejos, Él está en la palabra. Así que Salomón solo tuvo una porción de todos los tesoros de la sabiduría de Cristo, una pequeñita porción. Y así como la reina de Saba fue a buscar esa pequeñita porción que era infinita para ella, con mucha infinita más razón, usted y yo debemos venir a buscar la sabiduría del Señor. Sabiduría que está en Cristo. Escuchar y aprender de Él, porque en Él están escondidos todos los tesoros.
¿Y sabe por qué? Jesucristo, ¿por qué debemos ir a Él? Porque Jesucristo conoce nuestra mente. Él conoce nuestro corazón y conoce la mente de Dios. Y nos trae el camino de salvación en Jesucristo, hermano. Es solo Jesús, solo Jesucristo. Por eso el Señor le decía a Pedro, a Juan y a Jacobo: a Él oír. Ese es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. A Él oír, a Cristo, hermanos. Olvídese de las filosofías que están predicando hoy en día de los púlpitos. Sobre eso va a ser la enseñanza. Vamos a ver si dentro de 8 días o dentro de 15. Porque de pronto continuamos con esto. Jesucristo, hermano, tú tienes problemas, varón y mujer de Dios. Él conoce todos tus problemas. Si tienes un problema que los médicos no han encontrado, Él te armó con sus manos. Y Él conoce dónde puso cada órgano y qué necesita cada órgano. Él tiene el conocimiento y la sabiduría para hacerlo hacia el hombre. La ciencia no descubra nada. También tiene en su poder, en su mano, la solución a cada uno de nuestros traumas, de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Están en Cristo. De todas nuestras frustraciones y dificultades están en Cristo. Ahí lo leímos, porque en Él están ocultos todos los tesoros de la sabiduría. Sus palabras perfectas, sus deseos son llenos de amor. Hermano, no existe una sola dificultad que el Señor no pueda solucionar en tu vida y en la vida. No existe nada imposible para Él. No existe pregunta o duda que Él no te pueda responder o enseñar. Ahora debemos venir a Él en oración y escudriñar su bendita palabra para que Él nos dé dirección. En todo tu problema, en lo mío, hermano, es solo Cristo. Uno mayor que Salomón está aquí hoy, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. A veces uno piensa, bueno, lo que me está sucediendo a mí, yo me lo generé. Yo mismo causé tal problema. Pero si tú comienzas a conocer la sabiduría de Dios, te das cuenta de que nada de eso se ha salido de la mano de Dios. Nada. No hay una hoja de las millones y millones y millones de hojas que hay en la tierra que se mueva si Dios no lo permite. Cualquier problema que te haya venido, que tú y yo hayamos generado, Él tiene el control sobre eso. A Él no se le ha salido tu problema ni tus necesidades humanas. A Él. Dios permite, pero buscando bendecirnos. Así que nuestra solución y nuestros problemas están en la mano de uno que es más grande que el templo, más grande que Jonás, más grande que Salomón, más grande que cualquier situación. Ahora, si Jesús es tu pastor, nada nos faltará. Pero mira lo que dice, hay una condición: si Él es tu pastor. Porque Jesucristo no es pastor de la mayoría de la gente que va a las iglesias. Porque Él les dirá en aquel día: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Jesús es pastor de aquellos que hacen la voluntad de Él. Si Jesús es tu pastor y el mío, nada nos faltará. Y lo dice, Él es el que confortará tu alma. Jesucristo dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, en dificultades, en cosas terribles, dice: no temerás mal alguno, porque Jesús estará contigo, y su vara y su callado nos infundirán, nos darán aliento, nos bendecirán. Así que cuando tú y yo necesitemos sabiduría o consejo, vayamos a Jesús, a Jesucristo. Segundo punto, son 4. Jesucristo es mayor
que Salomón en sus riquezas. Vamos a verlo. Primero, Jesucristo es mayor que Salomón en todo. Pero para desglosarlo, en su sabiduría ya lo vimos. Segundo, es mayor que Salomón en su riqueza. Vamos a verlo. Dice, la reina de Saba no solo sabía de la sabiduría de él, porque lo dice la Biblia, sino también de su riqueza. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 4. Mire lo que dice. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, de sus trabajadores, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrado. No había visto nada y se quedó asombrado. El verso 6: y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad de Salomón, y uno mayor que Salomón está aquí. Que el Señor nos dé entendimiento. Bendito es el Señor, hermanos. Ella quedó anonadada, asombrada, quedó totalmente noqueada al saber, dice, ni la mitad del poquito que tenía Salomón. Porque dice que todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo. Y Salomón tenía una pequeña porción, una miniatura. Y esta mujer con solo la mitad de esa miniatura estaba asombrada. Y fue y le dio tesoros. ¿Qué tesoro le vamos a dar nosotros al Señor? La Biblia dice que Dios espera cuando lleguemos allá que le presentemos nuestra corona. Esta mujer fue y le entregó parte de sus tesoros a Salomón, solamente para escucharlo y volverse. Y no escuchó, dice que con la mitad, apenas ya la mitad que sabía, quedó asombrada. ¿Qué tesoro le entregamos nosotros? El tesoro más grande para Dios es nuestra mente, es nuestro corazón, son nuestros pensamientos, son nuestra obediencia, son nuestras decisiones, lo que Dios quiere. Pero yo no lo creí hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien habla de riquezas que la fama que yo había oído. ¿Cómo le parece, hermanos? Quedó asombrada, anonadada. Y la prosperidad de Salomón la dejó muda. Las riquezas de Salomón eran más allá. Dice la Biblia, acabamos de leer, cuando el Señor dijo que no hubo ni habrá hombre más rico que Salomón. Más allá de toda imaginación, las riquezas de Salomón. Mire, se lo muestro por la palabra. Segunda de Crónicas 1:15. Mire lo que dice. Mire el oro cómo lo tenía. O cómo era que guardaba el oro él. Mire, y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén. ¿Cómo qué? Como piedras. ¿Habrá piedras? En todas partes, así como piedras, tenía riquezas acumuladas. Está hablando Dios, yo solamente estoy leyendo. Mire lo que dice Eclesiastés 2:4. ¿Cómo describe Dios la abundancia y las riquezas de Salomón? Mire, Eclesiastés 2:4. Mire qué hermosura. Qué lindo es venir a estudiar la palabra de Dios. Mira lo que dice: engrandecí mis obras, hablando Salomón, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, fincas por montones, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, o sea que no les faltaba fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos, el bosque, un bosque, tenían bosque, donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
Estamos hablando de no 3 vaquitas. Me amontoné también plata y oro como piedras, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido en aumento más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Tenía 1000 mujeres. Ni aparté mi corazón de placer alguno, se permitió. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de todo, de toda mi faena. ¿Cómo le parece? Tendría riquezas, tendría sabiduría, tendría poder. Y es una porcioncita del que está hoy aquí y del que tú llevas, se va contigo a tu casa. El que tú le predicas al vecino, ese, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No usted buscando sabiduría en el pastor. Dios mío, bendito, usted y yo necesitamos a Cristo. Era exageradamente rico, exageradamente sabio, pero no se negó nada de todo lo que quiso. Ahora, ¿por qué entonces, si era el más rico que ha existido? Y la Biblia dice que cuando Cristo vino, dice que fue pobre, que no tenía ni dónde recostar su cabeza, y que la tumba donde fue puesto era prestada, ajena. Pero los pervertidos hoy cogen y dicen: no, él era rico, a él lo mantenían las ricas, las mujeres ricas de Jerusalén lo mantenían. Y cómo cogen y tuercen la palabra para poder hacerle a la gente que traigan plata, y ojo, y lo más grave, Salomón le pidió sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo al Señor. Cuando yo le digo a usted que pacte, yo estoy violando lo que dice el Señor, no por necesidad. Si usted pacta 1 millón para que Dios le dé 5, usted está pervertido. Que el Señor dice claramente, no por necesidad. Y eso es lo que están haciendo en la radio, en la televisión, muchos. Sin vergüenza, sin temor de Dios. Enseñoreados y reyes de esas congregaciones. Qué lindo es que Dios hoy en día levantara a hombres como Juan el Bautista, que les pueda decir serpientes, víboras. Que nos diga lo que nos merecemos. Que nos avergüence el Señor, para que nos tengamos que arrepentir. Él era el más rico de la tierra, hubo y habrá. Y entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo? Dice que Jesucristo era mayor que Salomón en las riquezas. Ojo, ojo, para los que están buscando riquezas temporales. Las riquezas de Salomón se acabaron. Cuando él se murió, solito, sin un centavo. Acuérdese del rico y Lázaro. Eso es una parábola. El rico, siendo rico, no tenía ni con qué comprar una gota de agua de la boca que salga de Lázaro, el pobre, el mendigo. En el infierno no sirven las riquezas de esta tierra. Las riquezas de Salomón eran temporales. Las de Cristo son eternas. Hay vida eterna. Hay palacios eternos. Hay la presencia eterna, la gloria eterna del Señor, eterna. No podemos estar pensando en raticos, en cositas, hermanos. No podemos vender nuestra primogenitura como hermanos de Cristo, hijos de Dios, por un plato de lentejas, hermanos. Por un trabajo, por cualquier cosa, no. No podemos vender, hermano, lo que Cristo pagó a precio de su sangre, por un plato de ambición, por un carro, por cualquier cosa. Uno mayor que Salomón está hoy aquí en este lugar, hermano, Jesucristo.
Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Mucho más que ver. Mire, apenas empezamos la segunda, pero dejémoslo para la próxima semana. Pongámonos de pie, hermanos. Qué lindo es el Señor, hermanos.